¿Conoces la historia de los fantasmas de Naliboki? Estos guerrilleros bielorrusos desafiaron a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, utilizando la astucia y el conocimiento del bosque para derrotarlos. Descubre su increíble historia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. La invasión nazi te sorprendió en medio de tu vida cotidiana. Un día, todo era normal, y al siguiente, el rugido de los tanques y el silbido de las bombas rompieron la paz. Viste cómo los soldados alemanes, con sus uniformes imponentes y sus armas amenazantes, tomaban el control de tu pueblo. El miedo se apoderó de ti y de tus vecinos, un miedo que se mezclaba con la ira y la confusión. La ocupación alemana trajo consigo la opresión y el terror. Tus vecinos, campesinos, maestros, trabajadores, todos, fueron sometidos a un régimen brutal. Las ejecuciones sumarias se convirtieron en algo común, y la amenaza de la deportación o la muerte planeaba constantemente sobre vuestras cabezas. Pero entre el miedo, algo más comenzó a crecer, la resistencia. Al principio, eran pequeños actos de rebeldía, la ocultación de armas, la difusión de información clandestina, el sabotaje a las líneas de comunicación enemigas. Pequeñas acciones, pero que representaban un desafío al poderío nazi. Poco a poco, la resistencia se fue organizando, impulsada por la necesidad de sobrevivir y la creciente indignación ante la brutalidad alemana. Tú, junto a otros vecinos, empezasteis a formar parte de algo más grande que vosotros mismos. Pero la destrucción no te dejó sin esperanza. Los bosques de Naliboki, al norte de Minsk, se convirtieron en tu refugio. Imagínate, un laberinto de pinos y abedules, pantanos profundos y arroyos sinuosos, un territorio inhóspito para los tanques, perfecto para esconderse. Era un lugar donde la naturaleza misma se aliaba con la resistencia. Kilómetros y kilómetros de terreno boscoso, un verdadero desafío para el ejército alemán. Los caminos eran pocos y difíciles, el terreno pantanoso dificultaba el avance de cualquier vehículo pesado. Esa complejidad geográfica se convirtió en tu mejor arma, un escudo natural contra la ocupación. La red de ríos y lagos te ofrecía rutas secretas de escape, y la densa vegetación proporcionaba una cobertura perfecta para las emboscadas. Las aldeas dispersas, escondidas entre los árboles, se convirtieron en puntos de apoyo, lugares para descansar, reponer fuerzas y planificar tus próximas acciones contra el enemigo. Naliboki no era solo un bosque, era un aliado. Ahí, en medio de la naturaleza hostil, la resistencia empezó a tomar forma. No eran soldados profesionales, sino gente como tú y como yo, campesinos que conocían el bosque como la palma de su mano, maestros que habían enseñado a generaciones, gente corriente convertida en héroes inesperados. Se unieron, empujados por la desesperación y la necesidad de luchar por su libertad, por su tierra. Al principio, eran pocos, apenas un puñado de almas valientes enfrentándose a la maquinaria de guerra nazi. Pero su conocimiento del terreno, su capacidad para mimetizarse con el entorno, se convirtió en su mejor arma. Aprendieron a moverse sigilosamente, a desaparecer entre los árboles, a convertir la espesura en su aliada. Poco a poco, más gente se unió a su causa. La noticia de su valentía, de sus pequeños triunfos contra el enemigo, se propagó como la pólvora. La esperanza renació en los corazones de aquellos que habían perdido todo, y la lucha por la libertad encontró nuevos reclutas en los pueblos y aldeas cercanas. Campesinos con sus herramientas de trabajo convertidas en armas, maestros que enseñaban estrategias de guerrilla en lugar de aritmética. Así, en los silenciosos bosques de Naliboki, aprendiste las reglas de la supervivencia. Las primeras emboscadas fueron rudimentarias, casi improvisadas. ¿Recuerdas la tensión, el corazón latiendo con fuerza en tu pecho mientras observabas a los soldados alemanes pasar desprevenidos por el sendero? El conocimiento del terreno, heredado de generaciones de campesinos, fue tu mejor aliado. Cada árbol, cada curva del río, se convertía en una pieza clave de tu estrategia. Las primeras victorias fueron pequeñas, pero significativas.
Una patrulla sorprendida, un camión de suministros saboteado. Cada éxito alimentaba la esperanza y la determinación del grupo. Aprendiste a usar la noche como tu escudo, la oscuridad como tu aliada, moviéndote con sigilo entre los árboles, utilizando la vegetación como camuflaje perfecto. El miedo era un sentimiento constante, pero la necesidad de libertad era más fuerte. Con el tiempo, las emboscadas se volvieron más complejas, más letales. Aprendiste a coordinar movimientos, a aprovechar las ventajas del terreno, a utilizar trampas ingeniosas y a comunicar información crucial con señales casi imperceptibles. El bosque se convirtió en tu aula, cada escaramuza una lección aprendida en el duro campo de batalla. La estrategia era simple: golpear con fuerza, causar el máximo daño posible y desaparecer antes de que el enemigo pudiera reaccionar. El latido frenético se calmaba solo cuando te fundías con el bosque. Aprendiste a moverte como un espectro, silencioso y casi invisible. El camuflaje no era solo una capa de hojas y barro, era una segunda piel, una forma de pensar. Cada paso, cada respiración, debía ser calculado para no romper el silencio del bosque, la armonía que te ocultaba a plena vista. Las rutas de escape, trazadas con la memoria de los senderos secretos, se convirtieron en tu segunda naturaleza. Conocías cada recoveco, cada árbol caído, cada arroyo que podía servir como refugio. Evitar los caminos principales era vital, tú seguías las huellas casi invisibles, las marcas que solo un conocedor del bosque podía apreciar. El arte de la evasión se perfeccionaba con cada día que pasaba. Aprendiste a interpretar el lenguaje de los pájaros, el crujir de las ramas, el más mínimo sonido que pudiera delatar tu presencia. La paciencia era tu mejor arma, la espera silenciosa tu escudo. El enemigo pasaba cerca, sin sospechar que la muerte les acechaba en el silencio del bosque. Pero tú no estabas solo. En las aldeas, la gente te esperaba. No solo con comida y cobijo, sino con información vital. Una vieja con un pañuelo en la cabeza te susurraba sobre el movimiento de tropas alemanas, un niño te señalaba la posición de un puesto de vigilancia, un agricultor te guiaba por senderos secretos, evitando las patrullas enemigas. Sus vidas eran tan precarias como las tuyas, pero el odio a los invasores era más fuerte que el miedo. Esa red de inteligencia, tejida con hilos de valentía y sacrificio, era tu escudo y tu espada. Los campesinos, con su conocimiento íntimo del terreno, te llevaban por caminos que los alemanes jamás encontrarían. Las mujeres, tejes y cocineras, escondían armas y municiones en sus casas, alimentando la resistencia. Cada gesto, cada advertencia, cada gesto de solidaridad era un golpe contra el enemigo. Tú aprendiste a confiar en ellos, a reconocer el lenguaje silencioso de la resistencia. Una mirada, un gesto sutil, una piedra colocada de una determinada manera, todo tenía su significado. Esa red invisible, que conectaba los bosques con las aldeas, te permitía operar con una libertad y una eficacia que los alemanes jamás sospecharon. Era la fuerza silenciosa que amplificaba tu poder. Esa información, susurrada al oído, se convertía en acción. Tú y tus compañeros, expertos en el terreno, sabían dónde golpear con mayor eficacia. Las líneas férreas que abastecían a los nazis se convertían en vuestro objetivo principal. Una noche oscura, bajo la protección de los árboles, colocabais explosivos con precisión milimétrica, interrumpiendo el flujo de suministros y tropas enemigas. El rugido de la explosión, seguido del silencio de la noche, era la música de vuestra victoria. Los puentes, arterias vitales para el movimiento del ejército alemán, también se convertían en víctimas de vuestras incursiones. Utilizando la astucia y el conocimiento del terreno, conseguíais acceder a lugares aparentemente inexpugnables. Una cuerda, una escalera improvisada, y la oscuridad eran vuestras aliadas. Unos pocos kilos de explosivos bien colocados podían paralizar el avance enemigo durante días, causando un caos logístico inmenso. No solo se trataba de ferrocarriles y puentes. Cualquier instalación alemana que pudiera ser saboteada se convertía en un objetivo.
Depósitos de municiones, almacenes de víveres, cuarteles, cada acto de destrucción era un golpe a la capacidad de lucha del enemigo. Y cada pequeño éxito aumentaba la leyenda de los fantasmas de Naliboki, sembrando el miedo y la incertidumbre entre las tropas alemanas. La guerra de guerrillas, en su forma más efectiva, era vuestra arma. Verdaderas obras de arte de la desinformación se convirtieron en tu arma. Un rumor cuidadosamente plantado sobre un inminente ataque alemán en una zona específica podía desviar tropas y recursos enemigos. La información falsa, sembrada con precisión, era tan poderosa como cualquier explosivo. Pero la desinformación era solo una parte de la estrategia. Tú y tus compañeros también empleabais el terror psicológico. Ataques nocturnos repentinos seguidos de un silencio sepulcral, el misterioso aparecimiento de cadáveres de soldados alemanes con notas amenazantes, sembrando la duda y el miedo en el corazón del ocupante. La leyenda de los fantasmas de Naliboki crecía con cada acción. La incertidumbre y el terror se convertían en aliados. Los nazis, acechados por la paranoia, empezaban a dudar de cada sombra, cada susurro, cada compañero. La eficiencia de vuestras operaciones se multiplicaba gracias al miedo que vosotros mismos generabais. Esa red de información, que tú mismo ayudaste a construir, se convirtió en el cimiento de algo más grande. De la pequeña banda inicial, surgieron células organizadas en diferentes zonas del bosque. Cada una, con su propio líder, pero todas conectadas, compartiendo información y recursos. Ya no era solo un grupo de supervivientes, sino una fuerza en crecimiento, una amenaza real para los ocupantes. La necesidad de una estructura más sólida se hizo evidente. Necesitabas un mando unificado, alguien que coordinara las acciones de todas las células. Empezaste a ver cómo algunos líderes naturales surgían, personas con habilidades de organización, estrategia y carisma. La colaboración entre ellos era esencial, y poco a poco, una jerarquía se fue definiendo, aunque siempre manteniendo un espíritu de colaboración y flexibilidad. Este nuevo liderazgo no solo se centraba en la guerra. Se ocupaba de la logística, la distribución de armas y provisiones, el entrenamiento de nuevos reclutas y, sobre todo, del mantenimiento de la moral. Mantener la unidad y el ánimo en un contexto tan brutal era tan importante como la eficacia de tus tácticas. La colaboración con la población civil siguió siendo fundamental, convirtiéndose en una red de apoyo vital para la resistencia. De esa red de información surgieron escuadrones especializados. Tú, observando la eficacia de las emboscadas iniciales, comprendiste la necesidad de un entrenamiento más formal. Se empezaron a impartir clases improvisadas, bajo la cobertura de la noche, en los claros más ocultos del bosque. Aprendiste a usar explosivos, a construir trampas mortales, a camuflarte como un fantasma entre los árboles. El sabotaje se convirtió en un arte. Aprendiste a inutilizar trenes de suministros, a cortar líneas telefónicas, a destruir puentes estratégicos. Cada acción, meticulosamente planeada, se convertía en un golpe certero contra el enemigo, un pinchazo en su maquinaria de guerra. La precisión se volvió crucial, la improvisación era tu mejor aliada. La formación no se limitaba a las técnicas militares. Aprendiste también sobre guerra psicológica. La propagación de rumores, la diseminación de información falsa, la creación de un clima de miedo entre las tropas nazis. Todo formaba parte de la estrategia, de la guerra de desgaste que estabais librando contra un enemigo mucho más poderoso. Así, la improvisación se convirtió en tu mejor aliada. Las armas eran un lujo. ¿Recuerdas rifles Mosin-Nagant capturados a los alemanes, fusiles de caza requisados a los aldeanos, e incluso escopetas viejas, reparadas con piezas encontradas en los bosques? La munición era un tesoro aún más preciado, cada cartucho contaba. Aprendiste a estirar al máximo cada bala, a perfeccionar la puntería en los entrenamientos nocturnos. La escasez te obligó a la innovación. Las granadas de mano, a menudo, eran artefactos caseros,
botellas llenas de gasolina o explosivos improvisados con materiales recolectados. Las trampas explosivas, ingeniosamente camufladas en los senderos, se convirtieron en tu arma secreta. Tú, aprendiste a aprovechar al máximo los recursos escasos, convirtiendo la necesidad en ingenio. Las armas no eran solo para el combate directo. El sabotaje se convirtió en una herramienta esencial. Tú, participaste en la destrucción de puentes, vías férreas y depósitos de suministros alemanes, utilizando explosivos capturados o, de nuevo, improvisados. Era una guerra de desgaste, una lucha paciente y estratégica, donde cada acto de sabotaje debilitaba al enemigo. El bosque se convirtió en tu hogar, un hogar hostil y cambiante. El frío te calaba hasta los huesos, especialmente en los largos inviernos bielorrusos. La comida era escasa, raíces, bayas y lo poco que podías obtener de los aldeanos aliados eran tu sustento diario. Dormías al raso, o en improvisadas chozas construidas con ramas y hojas, siempre alerta ante el peligro. Compartir era crucial para sobrevivir. La comida se racionaba, la ropa se remendaba y se compartía entre todos. ¿Recuerdas la solidaridad, la ayuda mutua, que se convertía en un lazo invisible que os unía en medio de la adversidad? Cada uno tenía su rol, algunos eran expertos en rastreo, otros en primeros auxilios, y muchos en la elaboración de trampas. Aprendiste a confiar en tus compañeros, a anticipar sus movimientos, a entender sus silencios. La comunicación era esencial, un susurro podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. La disciplina y la lealtad se forjaban en la escasez y el peligro constante. El bosque, a pesar de su hostilidad, se convirtió en un crisol que forjó un vínculo inquebrantable entre vosotros. Pero entonces llegó la oportunidad. Un convoy alemán, largo y confiado, transitaba por un camino estrechamente flanqueado por el bosque. Tú, junto a tus compañeros, habías pasado semanas estudiando el terreno, cada árbol, cada curva del camino, cada posible punto de emboscada. Habíais aprendido a ser pacientes, a esperar el momento preciso, como lobos acechando a su presa. Este era ese momento. La señal fue dada. Una lluvia de fuego y granadas cayó sobre el convoy, sorprendiendo a los soldados alemanes. El caos se apoderó del camino. Tú, desde tu posición estratégica, viste cómo la confusión y el pánico se extendían entre las filas enemigas. Era un ballet de muerte y destrucción, coordinado con precisión mortal. Después del ataque, el silencio volvió al bosque, roto solo por el crujido de las ramas y los susurros de tus compañeros. Habíais infligido bajas considerables al enemigo, destruido varios vehículos y, lo más importante, habías demostrado que era posible derrotar a una fuerza superior con la estrategia adecuada y el coraje implacable. La victoria resonó como un eco a través de los árboles, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. El éxito de la emboscada elevó la moral. Ahora necesitabas mantenerla, y para eso, la propaganda era crucial. No se trataba solo de informar sobre victorias, era alimentar la esperanza, el sentimiento de pertenencia a algo más grande. Comenzaste a elaborar y distribuir panfletos, mensajes cortos pero poderosos, escritos a mano y ocultos en botellas lanzadas a los ríos o dejados en lugares estratégicos. Hablaban de la resistencia, de los éxitos contra los nazis, de la promesa de una Bielorrusia libre. La radio clandestina se convirtió en tu aliada. Emisiones nocturnas con música, noticias de la guerra y mensajes codificados que solo los partisanos podían descifrar. Transmitisteis noticias de las acciones del grupo, exagerando ligeramente las victorias para mantener viva la llama de la resistencia. Incluso, con ingenio, modificasteis algunas transmisiones alemanas, insertando mensajes cortos de esperanza y desmoralización para el enemigo. Las historias de tus hazañas se contaban de boca en boca. La gente del pueblo, tus aliados silenciosos, difundían los mensajes, te ayudaban a mantener el ánimo y a reclutar nuevos miembros. Cada campesino, cada maestro, cada persona que se unía a la causa, representaba un golpe más contra el ocupante.
La propaganda no era solo papel y ondas de radio, era la fuerza colectiva de una comunidad luchando por su libertad. La victoria en la emboscada fue dulce, pero efímera. La sombra de la traición se cernía sobre Naliboki. No todos los habitantes del bosque compartían nuestra lucha. Algunos, coaccionados o convencidos, colaboraban con los nazis, ofreciendo información vital al enemigo. Eran nuestros vecinos, a veces incluso amigos o familiares, convirtiéndose en una amenaza silenciosa y mortal que acechaba en las sombras. Identificar a estos colaboradores era un trabajo delicado. La desconfianza se había convertido en nuestro compañero constante. Cada sonrisa podía ocultar un traidor, cada palabra inocente una señal de advertencia codificada para los nazis. Tenías que ser astuto, paciente y despiadado con la información, filtrando rumores y buscando pistas entre la población local, siempre alerta ante posibles infiltraciones. La lucha contra los colaboradores no era solo una cuestión militar, era una guerra psicológica. La propagación de rumores, la eliminación selectiva de informantes clave, la creación de una red de contrainteligencia. Todo era necesario para desmantelar las redes de colaboración y mantener la confianza entre los partisanos y la población civil que nos apoyaba. Era una lucha por el alma misma de Naliboki. La traición nos había dejado marcados, pero el invierno en Naliboki era un enemigo aún más implacable. Las temperaturas caían en picado, convirtiendo el bosque en un laberinto helado. Tu abrigo de piel de oveja, aunque viejo, se convertía en tu mejor aliado contra el viento gélido que silbaba entre los árboles. La nieve caía sin cesar, cubriendo cada sendero, cada escondite, cada rastro de nuestra presencia. Encontrar comida se volvió una tarea titánica, y la amenaza del hambre acechaba constantemente. Las noches eran interminables, y el frío se colaba hasta los huesos. Dormir se convertía en una lucha contra la hipotermia, apelotonándote con tus compañeros para compartir un poco de calor. El fuego, nuestro único escudo contra el invierno, era un bien preciado, y cada rama seca era un tesoro. La escasez de combustible significaba noches largas y heladas, un desafío constante a la supervivencia. Pero incluso en medio de la adversidad, la resistencia no flaqueaba. La comunidad local, a pesar de los riesgos, nos seguía apoyando en secreto. Recibíamos provisiones limitadas, información crucial sobre los movimientos enemigos y refugio en las casas más aisladas. Su apoyo nos mantenía vivos, un testimonio de la solidaridad inquebrantable frente a la ocupación nazi. Era una lucha por la supervivencia, sí, pero también una lucha por la esperanza. El hambre acechaba. Tu abrigo de pieles, aunque raído, ya no era suficiente contra el frío que cala hasta los huesos. La nieve cubría el terreno, dificultando la caza y haciendo casi imposible encontrar bayas o raíces. Pero sobrevivir era tan importante como combatir a los nazis. La supervivencia misma se había convertido en un objetivo militar. La red de inteligencia que habías ayudado a construir resultó vital. Los aldeanos, a pesar del riesgo, te proporcionaban información sobre los movimientos de las tropas alemanas, pero también sobre la ubicación de escondites de alimentos, graneros ocultos o incluso pequeños rebaños que habían sobrevivido al invierno. Cada pieza de información era crucial. Las incursiones nocturnas se volvieron más frecuentes, no solo para atacar a los nazis, sino también para conseguir comida. Robar ganado de las granjas colaboracionistas era arriesgado, pero necesario. Aprendiste a ser sigiloso, a moverse como un fantasma entre los árboles, a aprovechar la oscuridad y el silencio para conseguir alimento para tu unidad. La cooperación era esencial. Compartir lo poco que tenía se convirtió en una norma. La solidaridad era tan importante como la estrategia militar. La hambruna te enseñó la importancia de la unidad, un vínculo que te hacía más fuerte que cualquier arma. El hambre te empujaba a actuar. Pero la debilidad física no mermaba tu determinación. Cada vez más aldeas se unían a la causa, aportando hombres y mujeres dispuestos a luchar. La información fluía a través de una red de confidentes, permitiéndote anticipar los movimientos enemigos.
De repente, el pequeño grupo de supervivientes se había convertido en una fuerza respetable, capaz de controlar un territorio cada vez mayor. El control territorial no era solo una cuestión de fuerza bruta. Había que ganarse la confianza de la población. Ayudabas a quienes lo necesitaban, distribuyendo comida y medicinas escasas, reforzando tu imagen como protector contra la opresión nazi. Con cada aldea liberada, tu influencia se expandía, creando un efecto dominó. Los alemanes, por su parte, se veían cada vez más superados en número y conocimiento del terreno. El invierno se prolongaba, pero tu dominio sobre la zona aumentaba. Los nazis, acostumbrados a la guerra abierta, se veían desbordados por la guerra de guerrillas. Tus emboscadas, cada vez más precisas, diezmaban sus fuerzas. La inteligencia, proporcionada por la red de civiles que te apoyaban, te permitía anticipar sus movimientos y escoger el momento y el lugar idóneos para atacar. Ya no era solo un grupo de supervivientes, sino una fuerza militar organizada que controlaba una parte significativa de la región. El hambre te empujaba a actuar, sí, pero ahora algo más poderoso te impulsaba, la información. De repente, estabas conectado a una red invisible, una telaraña de susurros y miradas furtivas que se extendía por todo el bosque. Era la red de inteligencia, un ejército silencioso compuesto por campesinos, mujeres, niños, gente común que arriesgaba todo para obtener información vital sobre los movimientos de los nazis. Un pastor que observaba desde la colina, una anciana que recogía leña cerca del puesto de guardia, cada uno tenía su papel. Sus oídos eran más agudos que los de cualquier soldado, sus ojos, más penetrantes. Aprendiste a confiar en ellos, a descifrar las señales, a entender el lenguaje silencioso de la resistencia. Esta red te daba una ventaja inmensa. Sabías cuándo y dónde atacar, cuáles eran sus puntos débiles, sus rutas de patrulla. Ya no eras solo un grupo de hombres luchando por sobrevivir, te habías convertido en una fuerza letal, gracias al ingenio y al coraje de personas que, a simple vista, parecían inofensivas. Esa red invisible, de la que te hablaba antes, también tenía rostro de mujer. Mujeres que, ocultas entre las sombras de los bosques, llevaban mensajes, tendían trampas, cuidaban a los heridos. Eran las manos y los ojos del bosque, tan silenciosas y eficaces como la propia naturaleza. No eran solo esposas y madres, eran guerreras, expertas en camuflaje y supervivencia, dispuestas a arriesgarlo todo por la causa. Recuerda a Anya, la maestra de tu pueblo, que se unió a los partisanos. Ella organizaba las provisiones, cuidaba a los enfermos, y con su inteligencia y conocimiento de la zona, guiaba a los grupos en las incursiones nocturnas. Su valor era silencioso, pero fundamental. Y no era la única. Muchas mujeres se convirtieron en piezas clave de la resistencia. Ellas enfrentaron el peligro con la misma valentía que los hombres, a menudo con menos recursos, pero con un coraje inquebrantable. Algunas incluso manejaban armas, participando directamente en los combates. Su sacrificio a menudo pasaba desapercibido, pero su contribución fue esencial para la victoria. Pero esas mujeres, esas sombras en el bosque, no solo llevaban mensajes. También eran las manos que curaban, las que limpiaban heridas con hierbas recogidas en el mismo bosque que les daba cobijo. Imagínate, un improvisado hospital en medio de la nada, con vendas hechas de retazos de ropa y medicinas rudimentarias, preparadas con plantas y lo poco que conseguían de las aldeas cercanas, arriesgándose a ser descubiertas por los nazis. A veces, la falta de antibióticos era un problema terrible. Infecciones que, en un hospital normal, se hubieran tratado con facilidad, se convertían aquí en una lucha contra la muerte. La improvisación era la norma, la creatividad, una necesidad vital. Recuerda que no había anestesia, ni siquiera analgésicos de verdad. El dolor era un compañero constante. Piensa en la valentía de esas mujeres, enfrentándose a la muerte 2 veces, una por la guerra misma, y otra por las enfermedades y las infecciones que acechaban en cada herida.
Su dedicación era inquebrantable, una fuerza silenciosa que mantenía la esperanza viva en medio de la oscuridad del bosque. Ellas, igual que los guerrilleros, eran los fantasmas de Naliboki, invisibles, pero cruciales para la supervivencia. Pero la resistencia no se alimentaba solo de hierbas y valentía. En las noches más oscuras, alrededor de fogatas tenues, la música se convertía en un escudo contra el miedo. Canciones de Bielorrusia, melodías conocidas que recordaban tiempos de paz, se elevaban entre los árboles, un canto a la esperanza que mantenía vivo el espíritu de lucha. Eran canciones transmitidas de generación en generación, que ahora resonaban con un significado nuevo y profundo, un símbolo de resistencia contra la opresión nazi. Aquellas melodías, a veces susurradas, otras veces cantadas a pleno pulmón, eran más que entretenimiento. Eran un recordatorio de su identidad, de su cultura, de lo que estaban luchando por proteger. Eran la fuerza que les permitía afrontar el horror del día a día, la promesa de un futuro mejor, un futuro que cantaban y soñaban bajo la atenta mirada de las estrellas. Incluso en los momentos de mayor desesperación, la música les daba fuerzas. Era un lenguaje universal que trascendía las barreras del idioma y la cultura, uniéndolos como una sola familia. Era una forma de resistencia no violenta, pero terriblemente efectiva, un arma silenciosa capaz de mantener vivo el espíritu de lucha en el corazón de cada uno de ellos. Pero la música cesó al amanecer. La supervivencia en Naliboki dependía de algo más que canciones, el conocimiento profundo del bosque. Tú, imaginando la fría humedad bajo los pinos, te das cuenta de que esos hombres y mujeres no eran solo guerrilleros, eran parte del bosque mismo. Conocían cada sendero, cada arroyo, cada escondite entre las raíces de los árboles gigantes. Ese conocimiento era su arma secreta. Mientras los alemanes, con sus vehículos pesados y sus mapas rígidos, se perdían en el laberinto verde, los partisanos de Naliboki se movían como sombras. Eran capaces de desaparecer y reaparecer sin dejar rastro, utilizando la espesura como escudo y el terreno accidentado como trampas mortales para sus enemigos. Sabían dónde encontrar agua potable, cómo construir refugios invisibles, y cómo aprovechar las características naturales del terreno para tender emboscadas. Un pantano podía ser una muerte segura para un tanque, un valle angosto, una trampa letal. El bosque era su aliado, su fortaleza, su arma más poderosa. Al principio, tus emboscadas eran simples, aprovechando el terreno. Un grupo de hombres ocultos tras los árboles, esperando a un camión alemán desprevenido. Pero a medida que la guerra se intensificaba, también lo hacía tu estrategia. Aprendiste a usar el terreno de maneras más complejas, creando laberintos de trampas explosivas y pasadizos secretos en el bosque. La supervivencia se volvió un juego de ajedrez mortal, donde cada pieza era una vida, y cada movimiento, una decisión que podía significar la victoria o la muerte. El sabotaje se convirtió en un arma fundamental. Ya no se trataba solo de emboscadas. Tú aprendiste a inutilizar puentes, ferrocarriles, e incluso a interrumpir las líneas de comunicación alemanas. Un pequeño grupo podía causar un gran daño, retrasando los movimientos de tropas y suministros. La información era clave, cada pista sobre los movimientos enemigos, cada conversación escuchada, se convertía en una pieza vital de tu estrategia. La guerra psicológica también jugó un papel crucial. Los rumores, las falsas informaciones, el terror sembrado entre las tropas alemanas, todo era parte de tu arsenal. Un ataque inesperado en un lugar insospechado, seguido de un silencio sepulcral, era más efectivo que una batalla campal. El miedo, un arma tan poderosa como cualquier otra, se convertía en tu aliado en la lucha por la supervivencia. La adaptación constante fue la clave para tu éxito. Pero la lucha en Naliboki no era una batalla solitaria. Tú empezaste a establecer contactos con otros grupos partisanos, pequeños núcleos de resistencia esparcidos por el bosque. Al principio, eran encuentros cautelosos, intercambios furtivos de información bajo la protección de la noche.
Había que ganarse la confianza, demostrar que estabas comprometido con la causa común, que la supervivencia de todos dependía de la cooperación. Pronto, la colaboración se hizo más fluida. El intercambio de inteligencia era vital, información sobre movimientos de tropas alemanas, ubicaciones de bases, puntos débiles en sus defensas. Cada grupo aportaba su conocimiento del terreno, sus experiencias, sus tácticas. Un mapa mental colectivo se fue formando, permitiendo planificar operaciones conjuntas más ambiciosas y efectivas. La cooperación no se limitaba a la inteligencia. Comenzaste a coordinar ataques conjuntos, aprovechando la fuerza combinada de varios grupos. Una emboscada aquí, un sabotaje allá, acciones coordinadas que mantenían a los alemanes constantemente a la defensiva, sin saber de dónde provenía el siguiente golpe. La suma de esfuerzos era mucho mayor que la simple suma de sus partes. La red de resistencia se fortalecía, convirtiéndose en una verdadera pesadilla para el ocupante. Pero la colaboración con otros grupos trajo consecuencias. Los nazis, furiosos por las emboscadas y el sabotaje, respondieron con una violencia brutal. Tú presenciaste la llegada de los destacamentos de castigo, sus rostros endurecidos por la rabia y la sed de venganza. Pueblos enteros fueron arrasados, sus habitantes, hombres, mujeres y niños, reunidos y ejecutados sin piedad. Las llamas de las casas incendiadas pintaban el cielo nocturno de un rojo infernal, mientras el eco de los disparos resonaba en los bosques. ¿Recuerdas la mirada vacía de los supervivientes, el silencio aterrador que seguía a la carnicería? Los nazis no se limitaban a matar, buscaban sembrar el terror, quebrar la resistencia. Violaron, torturaron y saquearon sin distinción. Cada casa saqueada, cada cadáver sin vida, era una prueba de su poderío, un mensaje dirigido a aquellos que osaban desafiarles. Tuviste cómo la esperanza se desvanecía en los ojos de la gente, reemplazada por un miedo profundo. La brutalidad nazi se convirtió en un motor para la resistencia. El miedo se transformó en furia, el dolor en determinación. A pesar del terror, la gente seguía apoyándoos, proporcionando información, comida y refugio. Su sacrificio, su valentía silenciosa, fue la clave para sobrevivir, para seguir luchando contra la maquinaria de muerte nazi. La memoria de los caídos se convirtió en un grito silencioso que resonaba en los bosques de Naliboki. La llegada del Ejército Rojo fue un cambio radical. De repente, la lucha ya no era solo contra los nazis, sino también contra la desconfianza. Tú, junto a los demás partisanos, observaste cómo los soldados soviéticos, inicialmente desconfiados de la efectividad de vuestro grupo, comenzaron a reconocer vuestra valiosa experiencia en el terreno. Sus uniformes y armas eran un contraste con la ropa raída y el armamento improvisado que vosotros habíais utilizado durante tanto tiempo. La cooperación no fue inmediata. Las diferentes estrategias y jerarquías militares generaron fricciones. Recuerda cómo las tácticas de emboscada que vosotros dominabais, tan efectivas en la guerra de guerrillas, a veces chocaban con los planes más convencionales del ejército regular. Pero, poco a poco, la necesidad de una estrategia unificada ante la amenaza nazi superó las diferencias. El apoyo de los soviéticos significó un aumento significativo en el armamento, municiones y suministros médicos. Tú presenciaste cómo la llegada de armas más modernas y abundantes cambió la balanza de poder. De repente, las emboscadas eran más letales y el sabotaje más eficaz. La colaboración permitió la coordinación de grandes operaciones, lo que permitió la liberación de zonas más extensas. La llegada del Ejército Rojo significó un cambio drástico en la estrategia. De repente, tus tácticas de guerrilla, perfeccionadas durante años en los bosques de Naliboki, debían integrarse con la maquinaria de guerra soviética. Recuerdo la primera reunión con el comandante, un hombre serio y pragmático, que te explicó la necesidad de una coordinación precisa. Ya no estabas solo, ahora formabas parte de algo más grande. La colaboración no fue fácil al principio. Había desconfianza, recelos mutuos.
Tus métodos, basados en la autonomía y el conocimiento profundo del terreno, chocaban en ocasiones con la rigidez de la planificación militar soviética. Tuviste que demostrar, una y otra vez, la efectividad de tus tácticas, enseñándoles a los soldados regulares cómo aprovechar al máximo el bosque para emboscar a los nazis. Pero poco a poco, la confianza se fue construyendo. Las operaciones conjuntas comenzaron a dar sus frutos. La inteligencia proporcionada por la red local, que tú y tus compañeros habías mantenido durante años, se combinó con la potencia de fuego del Ejército Rojo. De esta forma, lograsteis coordinar emboscadas devastadoras, cortando líneas de suministro enemigas y debilitando las defensas nazis antes de los grandes asaltos. La integración con el Ejército Rojo no solo implicó coordinación militar, sino también un cambio en la logística y el suministro. De repente, el acceso a armas, municiones y provisiones mejoró significativamente. Esto permitió ampliar la escala de vuestras operaciones, pasando de pequeñas acciones de guerrilla a ataques más ambiciosos y coordinados, que contribuyeron decisivamente a la liberación de la región. La llegada del Ejército Rojo fue el preludio de la liberación. De pronto, la lucha cambió. Ya no era solo tú contra la máquina de guerra nazi, sino parte de una fuerza mucho mayor. Tus conocimientos del terreno, tus tácticas de emboscada, se volvieron cruciales para el avance de las tropas soviéticas. Imagínate, el rugido de los tanques, el sonido de las ametralladoras, todo mezclado con el familiar susurro del bosque de Naliboki. Te integraste con las unidades regulares, guiándolas a través de los laberintos verdes que tanto conocías. Tus informes de inteligencia, fruto de años de observación y contactos con la población local, fueron vitales para anticipar los movimientos enemigos. ¿Recuerdas esos encuentros nocturnos, esas señales secretas, el silencioso apoyo que recibiste siempre de la gente del pueblo? Ahora, todo ese conocimiento se convertía en una arma poderosa. La ofensiva final fue un torbellino de acción. Participaste en combates feroces, apoyando el avance del Ejército Rojo. ¿Recuerdas la liberación de tu pueblo, el alivio en los rostros de la gente, la alegría que inundó Naliboki tras años de ocupación? La lucha había terminado, pero tu papel en la victoria era innegable. Tú, un simple campesino, un maestro, un miembro de la resistencia, habías ayudado a derrotar a los nazis. La llegada del Ejército Rojo marcó el fin de la lucha directa, pero no el fin de las consecuencias. Las aldeas, que habías defendido con tanta valentía, llevaban las cicatrices de la guerra. Las casas estaban destruidas, los campos arrasados. La gente que había sobrevivido, aunque libre del yugo nazi, enfrentaba la dura tarea de reconstruir sus vidas desde cero, con la escasez y el hambre como compañeros constantes. Habías luchado por tu tierra, por tu familia, y ahora te tocaba afrontar la paz, una paz que tenía un sabor amargo. La pérdida era palpable. Muchos de tus camaradas habían caído en combate, sus nombres grabados para siempre en la memoria colectiva. La ausencia de amigos y familiares era un vacío inmenso. La guerra te había robado la inocencia, la tranquilidad, y había dejado marcas indelebles en tu alma. Aún así, la alegría de la liberación se mezclaba con la tristeza de la pérdida, creando una compleja y contradictoria sensación. La reconstrucción fue lenta y penosa. Pero la comunidad, unida por la experiencia compartida de la resistencia, se unió para sanar las heridas. Poco a poco, con esfuerzo y determinación, empezasteis a levantar las aldeas de nuevo, a cultivar los campos, a reconstruir vuestras vidas. La memoria de la lucha contra los nazis, aunque dolorosa, se convertiría en la base de una nueva identidad, un recordatorio de la fuerza y la resistencia del pueblo bielorruso. Las cicatrices de la guerra eran profundas. Tuviste cómo la alegría se apagaba en los ojos de las familias que habían perdido a sus seres queridos. ¿Recuerdas los rostros de los partisanos, jóvenes y viejos, que habían dado todo por la libertad de su tierra? Sus nombres, grabados en la memoria colectiva, sus historias, un eco constante en el silencio de los bosques de Naliboki. Cada tumba, cada cruz improvisada en el suelo,
era un testimonio mudo de su sacrificio. Tú compartías el dolor de la pérdida, la rabia contenida ante la injusticia, la tristeza profunda por la ausencia de aquellos que ya no estaban. Sus vidas, interrumpidas bruscamente, se convirtieron en un símbolo de esperanza y resistencia. Pero su legado seguía vivo. En cada sonrisa de un niño que crecía en la paz que ellos habían conquistado, en cada cosecha abundante que alimentaba a la comunidad renaciente, en cada paso firme hacia un futuro libre de opresión. Tú comprendiste que su sacrificio no había sido en vano. Tú viste cómo la resistencia de los fantasmas de Naliboki trascendía la simple lucha armada. Se convirtió en un símbolo de esperanza para toda Bielorrusia, demostrando que incluso frente a una potencia como la Alemania nazi, la determinación y la valentía podían florecer en los lugares más inesperados. Su lucha inspiró a otros grupos de resistencia en toda Europa ocupada, recordando que la libertad no se concede, sino que se conquista. Piensa en el impacto de sus tácticas innovadoras, su conocimiento del terreno, y su capacidad para coordinarse con la población civil. Fue una lección magistral de guerra de guerrillas, un ejemplo de cómo una fuerza mucho menor podía infligir graves daños a un enemigo superior en número y equipamiento. Su legado se estudia todavía en las academias militares de todo el mundo. Y recuerda que su historia no es solo una historia militar, es una historia humana. Una historia de valentía, sacrificio y resistencia ante la opresión. Es la historia de campesinos, maestros, personas comunes que se convirtieron en héroes, defendiendo su tierra y su pueblo. Su legado se mantiene vivo en la memoria colectiva de Bielorrusia y sirve como un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Pero la lucha de los fantasmas de Naliboki no terminó con la caída del nazismo. Su historia, a menudo silenciada, necesita ser recordada. Tú puedes ver cómo, a lo largo de los años, se han realizado esfuerzos para preservar su memoria. Museos y monumentos en Bielorrusia recuerdan su valentía, y cada vez más investigadores dedican su tiempo a desenterrar sus historias, rescatándolas del olvido. Archivos, cartas y testimonios orales se han recopilado, reconstruyendo el rompecabezas de su resistencia. Tú puedes imaginar el esfuerzo titánico para encontrar a los pocos supervivientes, escuchar sus relatos y registrarlos para la posteridad. Cada anécdota, cada detalle, se convierte en un ladrillo en la construcción de una memoria colectiva que honra su sacrificio. La preservación de la memoria de los fantasmas de Naliboki no es solo un acto de justicia histórica, sino una lección para las futuras generaciones. Tú comprendes que entender su lucha, su resiliencia y su coraje nos ayuda a comprender la importancia de la resistencia contra la opresión en todas sus formas. Su legado sigue vivo, inspirando a aquellos que luchan por la libertad y la justicia. Pero su legado persiste. Recorre con tu mente los bosques de Naliboki. Imagina los monumentos silenciosos, erigidos en memoria de aquellos que lucharon y murieron. Piensa en las placas de bronce, desgastadas por el tiempo, que llevan los nombres de los caídos, un testimonio silencioso de su sacrificio. Verás cómo, a lo largo de los años, se han ido levantando estos monumentos, pequeños y humildes, pero cargados de significado. Encontrarás pequeños memoriales en los lugares donde tuvieron lugar las batallas más feroces, en las aldeas que resistieron la ocupación. Quizás encuentres una simple cruz de madera, o una pila de piedras, un modesto tributo a la valentía y la resistencia de aquellos hombres y mujeres. Cada uno de estos lugares te habla de una historia, de una vida dedicada a la lucha por la libertad. Estos monumentos no son solo piezas de piedra o madera, son símbolos tangibles de la memoria colectiva, recordatorios de la lucha contra la opresión. Son un testimonio del valor y la perseverancia de los fantasmas de Naliboki, y un llamado a recordar su sacrificio para que no se repita la historia. Al visitar estos lugares, tú te conectas directamente con la historia y el espíritu de la resistencia. Pero su historia no se quedó en los bosques de Naliboki. Tú también puedes encontrar rastros de los fantasmas en la cultura popular. Libros, películas y documentales han intentado capturar su valentía y su resistencia.
Imagina las páginas de un libro, repletas de descripciones detalladas de sus emboscadas, de la tensión en la espera, del silencio roto solo por el crujir de las ramas bajo los pies de los partisanos. Piensa en una escena de película, la cámara se centra en un rostro cansado pero resuelto, marcado por la guerra, mientras el guerrillero carga su fusil, listo para la próxima emboscada. El sonido de los disparos, la tensión palpable, la lucha por la supervivencia, todo eso se ha plasmado en diversas obras que buscan dar voz a la experiencia de estos héroes olvidados. Documentales, con imágenes de archivo y entrevistas a supervivientes, reconstruyen la realidad de la resistencia. Puedes ver los mapas, las armas rudimentarias, sentir la crudeza de la guerra a través de las historias de aquellos que sobrevivieron. Es una forma de conectar con el pasado, de comprender la lucha de estos hombres y mujeres que desafiaron al régimen nazi. Así que, la próxima vez que veas un libro, una película o un documental sobre la Segunda Guerra Mundial, recuerda a los fantasmas de Naliboki. Su historia, aunque a menudo olvidada, sigue viva en la cultura popular, un testimonio de su coraje, su resistencia y su lucha por la libertad. Pero ¿qué podemos aprender hoy de la estrategia de los fantasmas? Su éxito radicó en el conocimiento profundo del terreno. Naliboki, con sus bosques impenetrables y pantanos, se convirtió en su fortaleza. Imagina a un grupo de guerrilleros, expertos en camuflaje y movimientos silenciosos, aprovechando cada recoveco del bosque para tender emboscadas a las fuerzas alemanas mucho más numerosas. Las tácticas de guerrilla empleadas por los fantasmas fueron brillantes. No se enfrentaban directamente al enemigo en grandes batallas. En cambio, utilizaban la sorpresa y la velocidad. Ataques rápidos y precisos, seguidos de una rápida retirada hacia la seguridad del bosque, desgastaban constantemente al enemigo. Piensa en el efecto psicológico, la constante amenaza, la incertidumbre, la imposibilidad de sentirse seguro. Además, la colaboración con la población civil fue esencial. Los aldeanos proporcionaban información crucial, comida y refugio. Esta red de inteligencia, invisible pero vital, permitió a los fantasmas anticiparse a los movimientos enemigos y planificar sus ataques con mayor eficacia. Era una guerra de información, tanto como de armas. Finalmente, la capacidad de adaptación de los fantasmas fue clave. Aprendieron a utilizar los recursos disponibles, improvisando armas y estrategias según las circunstancias. Su resistencia demuestra la importancia de la resiliencia y la creatividad en la guerra. No solo sobrevivieron, sino que prosperaron, demostrando que la determinación puede superar incluso al enemigo más poderoso. Piensa en la resistencia francesa, en los partisanos yugoslavos o incluso en la lucha clandestina en Polonia. Todos lucharon contra la ocupación nazi, pero ¿cómo se compara la experiencia de los fantasmas de Naliboki? Sus similitudes residen en la lucha desesperada por la libertad, la organización de redes de inteligencia y la colaboración con fuerzas aliadas. Pero la diferencia clave está en el terreno. Naliboki no era una ciudad asediada, sino un extenso laberinto natural. Mientras otras resistencias se basaban en ciudades o zonas más accesibles, los fantasmas utilizaron el bosque como arma principal. Esto les dio una ventaja táctica inigualable, permitiéndoles realizar emboscadas efectivas y desaparecer sin dejar rastro. A diferencia de la resistencia urbana, que dependía de la clandestinidad y los enfrentamientos directos en espacios reducidos, la estrategia de los fantasmas se basaba en la movilidad y el dominio del terreno. Imagina la diferencia, la lucha callejera a corta distancia frente a la guerra de guerrillas en un espacio vasto e impredecible. La resistencia en Naliboki, con su dependencia del conocimiento íntimo del entorno, se asemeja más a otras luchas guerrilleras en entornos rurales, donde la familiaridad con el terreno y el apoyo de la población local eran cruciales para el éxito. En ese sentido, su estrategia comparte puntos en común con otras resistencias rurales de la Segunda Guerra Mundial. Pero para entender realmente la historia de los fantasmas de Naliboki, necesitamos escuchar sus voces.
Imagina a un anciano, sus manos arrugadas contando historias de emboscadas en la oscuridad del bosque, de cómo la gente del pueblo, tus abuelos quizás, les ayudaban a sobrevivir. Sus palabras, grabadas en cintas desgastadas o escritas en cuadernos polvorientos, son más que simples anécdotas, son las piezas fundamentales para reconstruir la verdad. La historia oral nos permite acceder a detalles que los documentos oficiales a menudo omiten. Piensa en la valentía de esas mujeres que llevaban mensajes ocultos en sus delantales, en la inteligencia innata de quienes conocían el bosque como la palma de su mano, guiando a los partisanos a través de senderos secretos. Sus testimonios nos revelan la complejidad humana de la guerra, más allá de los mapas y las estadísticas. Gracias a estas historias, podemos comprender la profunda conexión entre los partisanos y la población civil. No fueron solo soldados, fueron vecinos, amigos, familiares. Sus recuerdos nos muestran la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad, la capacidad de la gente común para resistir y luchar por su libertad. Tú, al escuchar sus relatos, te conviertes en parte de su legado. Escucha atentamente, porque la clave de su éxito residía en el bosque mismo. Naliboki no era solo un lugar, era un aliado. Imagina un laberinto de árboles centenarios, pantanos traicioneros y senderos ocultos, un territorio hostil para los vehículos blindados alemanes. Para los fantasmas, sin embargo, era su fortaleza, su escudo, su arma secreta. Las impenetrables profundidades de los bosques de pinos y abedules les permitían desaparecer en segundos, confundirse con el paisaje y tender emboscadas mortales a las columnas alemanas. Conocían cada sendero, cada arroyo, cada escondite. La geografía era su mapa, su estrategia, su guía. Los pantanos, considerados un obstáculo insalvable para el ejército alemán, se convertían en refugios inexpugnables para los partisanos. Allí, entre el agua y el barro, encontraban protección, preparaban sus ataques y desaparecían sin dejar rastro. El terreno no era solo un escenario de batalla, sino un arma poderosa en sus manos. La red de aldeas y granjas dispersas por la región, conectadas por un intrincado sistema de senderos secretos, les proporcionaba apoyo logístico, inteligencia y refugio. Cada casa, cada familia, se convertía en un eslabón vital de su red de resistencia. La geografía no solo protegía a los partisanos, sino que alimentaba su lucha. Así que, ¿qué te queda de Naliboki? Más que ruinas, te queda la imagen de una resistencia férrea, la prueba de que incluso ante un enemigo aparentemente invencible, la esperanza y la valentía pueden florecer en los lugares más inesperados. Recuerda esos rostros, esos hombres y mujeres que convirtieron el miedo en determinación, el bosque en su fortaleza y la lucha en su legado. Piensa en la importancia de ese espíritu de lucha, en cómo la resistencia de los partisanos de Naliboki no solo cambió el curso de la guerra en esa pequeña parte del mundo, sino que también nos enseña una lección universal, la fuerza de la comunidad, la importancia de la resiliencia y la capacidad del ser humano para superar las adversidades más extremas. Su historia es un faro de esperanza, una prueba de que nunca debemos rendirnos. Su legado no se limita a los libros de historia, reside en el valor que tuvieron, en la solidaridad que mostraron, en la perseverancia que demostraron. Es un recordatorio de que la libertad tiene un precio que ellos pagaron con valentía, y que su sacrificio merece ser recordado y honrado siempre. La historia de Naliboki es la historia de la esperanza que perdura, incluso en medio de la oscuridad más profunda. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre los fantasmas de Naliboki. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias increíbles. ¿Qué te pareció su valentía?